Una de las épocas más esperadas por los hondureños es la Navidad, pero me atrevo a decir que para muchos políticos la verdadera temporada festiva no es esa, sino las elecciones presidenciales. Cada 4 años, el sufragio decide a nuestras autoridades y los ciudadanos nos hemos acostumbrado al mismo ritual. Un desfile de promesas tan brillantes como los adornos navideños, pero que con frecuencia resultan efímeras, hechas para deslumbrar en el instante y olvidarse al día siguiente. Dentro de poco veremos las calles atiborradas de vallas con rostros retocados, efectos Photoshop incluidos, jingles pegajosos que nos taladran la memoria y sonrisas ensayadas frente al espejo. Es el guión repetido de siempre. Nos prometen el país que hemos soñado, pero nunca hemos tenido. El hombre de los burros, el famoso papi a la orden, tuvo su momento glorioso cuando se respiraba el cariño de muchos hondureños hacia su figura. Hoy, sin embargo, ese sentimiento parece haberse diluido, quizá por la profunda división política del país. Lo que no podemos desconocer son sus promesas de campaña. Entre sus principales banderas está el apoyo al agro, con planes de asistencia técnica, financiamiento y mejor infraestructura vial para que Honduras recupere su lugar como el granero de Centroamérica. A ello se suma su imagen de hombre sencillo, camisa remangada, jeans y burros, diseñada para transmitir trabajo, cercanía y accesibilidad, reforzando su lema de estar siempre a la orden. Pero esa imagen de cercanía también convive con cuestionamientos públicos. En su gestión como alcalde fue acusado formalmente por lavado de activos y malversación de más de 28 millones de lempiras, lo que movió un proceso judicial y la prohibición de salir del país, aunque esos cargos no resultaron en una condena, pues el antejuicio fue desestimado por la Corte Suprema. Siguen proyectando una sombra de duda sobre su gestión y forma parte de la percepción que divide tanto a simpatizantes como a detractores. Aclaro algo, no soy analista político ni politólogo, soy simplemente un ciudadano que anhela que nuestro amado país sea gobernado al fin por hombres y mujeres capaces de prometer solo aquello que pueden cumplir. No es justo que a los ciudadanos que aún creen se les llene la cabeza de ilusiones imposibles, de promesas que en la práctica se derrumbarán con la misma rapidez con que fueron pronunciadas. En el caso del señor Asfura, me pregunto si realmente podrá transformar el agro hondureño, porque aunque es cierto que tenemos experiencia en proyectos de asistencia técnica y apoyo a pequeños productores, el obstáculo principal sigue siendo el mismo: la corrupción y la falta de continuidad en las políticas públicas. Cada gobierno llega con sus propias reglas, con nuevas promesas y el ciclo se repite. Si vistiésemos esas promesas con el ropaje de la verdad, si nuestros políticos hablaran bajo la rueda de Satya, ese principio que sostiene que la mentira no puede subsistir ante la verdad, muchas de esas palabras vacías se derrumbarían antes de llegar al final de la oración. Y quizás sería más honesto que el señor Asfura hablara de lo que realmente puede hacer: pequeñas mejoras en infraestructura rural, programas de apoyo agrícola puntuales, acciones modestas pero posibles. Eso sería más creíble que pintar un futuro de abundancia que nadie puede garantizar, menos aún en un país donde la honradez de un gabinete es tan incierta
como la imagen que un político vende de sí mismo. Hay un dicho popular que dice: cánteme otra canción que esa ya me la sé. ¿Será acaso que cada candidato es una variación de la misma sinfonía? Notas distintas pero idéntico estribillo. Veamos ahora qué melodía ofrece el siguiente aspirante, Salvador Nasralla. Es sin duda un personaje singular, una leyenda de la televisión hondureña que ahora transita el accidentado camino de la política, donde sus acciones determinarán en qué se convertirá finalmente. Ingeniero de formación, presentador durante décadas y querido por muchos por aquella imagen juvenil de saltar en chorcitos en la pantalla. Nasralla encarna una dualidad peculiar, el showman carismático que convive con el hombre culto que hace de la honradez su principal bandera. Esa honradez repetida con insistencia como garantía moral frente a la corrupción que carcome al país ha sido su estandarte constante. Pero su trayectoria política también arrastra una sombra difícil de ocultar. La percepción de ser un hombre voluble, capaz de cambiar de opinión y de partido en distintas coyunturas, lo que ha desconcertado a aliados y adversarios por igual. Más de una vez sus palabras han provocado la misma reacción que un buen chiste gráfico de Condorito, un plot colectivo. En su campaña ha prometido reactivar el empleo mediante políticas fiscales que atraigan inversión y fomenten una economía abierta. También anunció la creación de un portal de transparencia en tiempo real como una herramienta para exhibir la gestión pública al momento. Además, ha destacado la necesidad de combatir la corrupción en todos los niveles, como quien recita la oración más repetida de nuestra vida política. A través de incentivos fiscales y nuevas inversiones resulta posible en teoría, pero tropieza con las mismas piedras de siempre: la inseguridad jurídica, la corrupción enquistada y la falta de infraestructura que espanta al inversor antes de que firme un contrato. Su propuesta de un portal de transparencia en tiempo real es quizá la más factible. La tecnología existe y el país podría ponerla en marcha. Pero el problema no es técnico, sino moral. De poco sirve un escaparate digital si los datos que se exhiben están maquillados. Y finalmente está la bandera de la lucha contra la corrupción, tan repetida en cada campaña que ya suena a consigna desgastada. Si este fuera el Egipto de los faraones, las promesas de Nasralla tendrían que pasar por la balanza de Maat. Allí el corazón de los gobernantes era pesado contra la pluma de la verdad, y los que mentían eran devorados por monstruos. En nuestro tiempo, sin balanza ni monstruos, lo único que queda es la memoria de los votantes, que debería funcionar como esa pluma implacable, aunque tantas veces se comporte con la ingenuidad de Pinocho, celebrando una nueva mentira. Se dice que la política es el arte de inventar un presente con las cenizas del pasado, y en ese arte el oficialismo pocas veces se equivoca al escoger a quién cuidará la herencia del poder. En Honduras, ese papel lo encarna hoy Rixi Moncada, la candidata del partido de gobierno, respaldada sin disimulo por el aparato estatal que la impulsa como sucesora natural. Abogada, penalista, jueza, magistrada, asesora parlamentaria y exministra de Trabajo, Finanzas y Defensa, Moncada ha construido una trayectoria amplia en el sector público que la ha llevado incluso a ser la primera mujer en liderar las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esa ascensión no ha estado libre de sombras, ha sido señalada por nepotismo, al ubicar a familiares en altos cargos y arrastra cuestionamientos por contratos sobrevalorados en la NE y menciones en el caso Odebrecht. Su campaña insiste en una línea clara:
Promete continuar con la inversión social iniciada por la presidenta Castro y reforzar ejes como educación, salud, carreteras y producción agrícola. En teoría, estas son metas alcanzables, especialmente si Libre mantiene su peso en el Congreso y el aparato estatal sigue alineado. Pero la realidad es más compleja. Los escándalos que la rodean ponen en duda su capacidad de gestión y transparencia, y su mayor reto no es diseñar programas sociales que ya existen, sino lograr que funcionen en un país donde la corrupción y la ineficiencia suelen devorar cualquier proyecto antes de que dé frutos. ¿Puede cumplir sus promesas? Quizá en parte. Continuidad en programas sociales y obras puntuales sí parecen factibles. Lo difícil será producir transformaciones profundas en un sistema donde la política se repite como un eterno retorno, el mismo guión, distintos protagonistas. Los griegos creían que los malos gobernantes no serían castigados por los dioses en el más allá, sino por la ciudadanía en el presente. En Atenas, por ejemplo, existía el ostracismo, una práctica democrática en la que los ciudadanos votaban para desterrar a quien abusara de su poder o representara una amenaza para la polis. No era un castigo divino, sino un recordatorio de que la justicia política recaía en manos del pueblo mismo. Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, escribió que toda política es una voluntad de poder. Esa crudeza filosófica nos recuerda que detrás de los discursos y las virtudes proclamadas suele esconderse la búsqueda del control. Bajo esa mirada, las promesas de Moncada, como las de cualquier candidato, corren el riesgo de convertirse menos en un proyecto de nación que en un ejercicio de supervivencia del poder. La pregunta es, si el pueblo hondureño en esta ocasión ejercerá su derecho a exigir cuentas como lo hicieron los atenienses en el ostracismo, o si se resignará al eterno retorno de lo mismo. Finalmente, quisiera hacer una observación con el respeto que se merece la investidura presidencial a la señora presidenta. Entiendo que llegó al poder gracias a la confianza de millones de hondureños que creyeron en su proyecto o simplemente porque representaba la alternativa frente a un continuismo que el país ya no soportaba. Pero hoy su deber es con toda la nación, no solo con quienes la apoyaron ni con su partido. Por eso, cuando la escuchamos pedir el voto por su correligionaria o anunciar con convicción que su partido volverá a ganar, algo se rompe en el principio elemental de la democracia. El presidente debe ser árbitro y garante de igualdad, no jefe de campaña de nadie. Honduras merece que quien ostenta el más alto cargo de la República recuerde siempre que gobierna para todos, incluso para quienes nunca votaron por ella.